bendecimos a nuestros hijos como hombres y mujeres valientes, poderosos, Señor Dios mío. Yo creo, Señor Dios mío, que mis hijas, Señor, son como los 4 valientes de David, Señor, que aunque no se mencionan sus nombres, pero son los más destacados, Señor Dios mío. Así son mis hijas, valientes, no tienen temor seguir al Rey, no tienen temor seguir al Rey, no tienen temor, Señor, en poner sus vidas por el Rey, Dios mío santo. Así bendecimos a nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Oh santo, 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 santo. Oh Dios mío, aplicamos la sangre de Cristo. Destruimos toda maldad, destruimos toda apatía. En el nombre de Jesús destruimos toda apatía. Ahora mismo todo conformismo, toda mediocridad ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo lo que nos impide avanzar, todo lo que nos tiene estancados, todo lo que nos detiene, lo destruimos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Santa Rabaque, Doro Shanda Rabaque, Doro Fonda Rashi, Kidera Sanda Rabaque, Diria Shanda Rabaque, Doro Sodo Robo, Ken, Nara Shanda Ria, Debe Doro Sodo Robo, Shanda Rabaque, Doro Sodo Robo, Nara Sia, Shen, Doro Robo. Ahora mismo destruimos toda hechicería, toda brujería, toda santería, todo satanismo, todo conjuro demoníaco de nuestras vidas, de nuestras familias, de este ministerio, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo, por el poder de tu palabra, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, desatamos nuestros pies, ahora mismo, que nos impide avanzar, desatamos toda cadena de opresión de nuestros pies, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Te reprendemos, Satanás, te reprendemos, pues escrito está, dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Te resistimos, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. No puedes contra nosotros, porque fiel es Dios, fiel es el que pelea por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos, dice la palabra, Señor, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, así dice la palabra. Ora aquí Shanda Raba, Derejendo Roshodoroboka, Derejendo Roshodoroboke, Dara Shidiri, Andara Sada Rabake, Doro Hondaria Shenda Rebeke, Doro Sandri, Doro Shodorobo, Arejendo Roshodoroboka. Todo lo que nos has prometido, Señor, lo tomamos en posesión en el nombre poderoso de Jesús. Pues así dice tu palabra, que así es la fe, Señor Dios mío, es la certeza de todo, Señor, que aunque no lo vemos, ya es nuestro, Señor Dios mío. Oh santo, 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 es la convicción de lo que no se ve, Dios mío. Aunque yo no lo tengo en mis manos, aunque no lo veo con mis ojos, ya me pertenece, Señor Dios mío. Y todo lo que me has prometido para mi casa, para mi familia, Señor, es mío en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y yo lo creo así, Señor Dios mío. Y gracias, gracias por este tiempo que nos permites de estar en comunión contigo, Señor, en comunión contigo, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Amén. Padre, gracias, nos ponemos en tus manos. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Vamos a tener nuestra clase de hoy. Hemos estado hablando en las 2 clases anteriores acerca de cómo prepararnos para servir a Dios. Y yo creo que habíamos puesto énfasis en prepararnos en 2 áreas. Amén. A ver, en 2 áreas, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice cuáles eran? Yo les había dicho, hay que prepararnos doctrina, ya doctrina bíblica, y la otra preparación espiritual, ¿verdad? Amén. Bueno, hoy vamos entonces a seguir hablando acerca de la preparación espiritual y al mismo tiempo doctrinal, porque todo va junto. No podemos apartarlo uno de lo otro, pero sí, también vamos a tener unas clases ya más de doctrina bíblica. Pero hoy vamos, yo les había dicho que hablando espiritualmente, para servir a Dios debemos
descubrir nuestro don, nuestro llamado. Y también les había hablado de 3 tipos de dones que habla la Biblia. Dones ministeriales, dones espirituales y los talentos o dones naturales. A ver, ¿quién me dice cuáles son los naturales? Sí, son también, bueno, habla en Romanos, dones vocacionales. Pero los dones naturales somos los que ya vienen, también los da Dios. Por ser un artista que nace con la habilidad de pintar, Dios le da el don, Dios le da el talento, pero él nace con eso. La Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Amén. Pero los dones del Espíritu están en Corintios 12. Esos los recibimos cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él, de una manera sobrenatural, también nos embiste con el poder, ¿verdad? Y ahí nos da dones espirituales. Y bueno, y con eso también que vamos a estar hablando, vamos a servir a Dios. Pero también hablamos en Efesios 4:11 de los dones que ministeriales. Entonces, 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Entonces, bueno, nosotros hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu, o los dones espirituales. Y para eso vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. La palabra de Dios dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos y se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí también veamos: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces aquí pone ya énfasis también en los ministerios y en los dones. Aquí no pone énfasis en los talentos o habilidades con las cuales uno nace, pero sí pone ya en lo que tiene que ver en el reino, porque lo ministerial y los dones espirituales solamente los recibimos los que hemos aceptado a Cristo. Los otros dones con los cuales nacemos, así no sea creyente, los tiene y les servirán para desarrollar su vida. Pero lo espiritual, solo cuando venimos a Cristo nos van a servir en el reino, cuando estamos involucrados. Ahora, primero él dice: no quiero que ignoréis. No quiero que seamos ignorantes en lo sobrenatural, en el mover sobrenatural de Dios. Y lo que más existe ahora en la iglesia es eso, es falta de conocimiento en el mover espiritual o en el mover sobrenatural de Dios. Entonces dice: cuando eras, ¿qué dice? No eras creyente, se los llevaba a adorar a los ídolos, y ahí la gente, o sea, uno buscaba a Dios y quería de pronto recibir una bendición de Dios, y uno, de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones mundanas de los pueblos, de la gente, uno iba a pedir. Y la gente cree en milagros, pero en la idolatría, en la hechicería, no conforme a lo que Dios establece y mande en su palabra. Y si a veces decimos, bueno, sí, los brujos tienen un poder también limitado que Dios les da para hacer un milagro, y uno dice, bueno, pero si un brujo o Satanás puede hacer un milagro, ¿cuánto más Dios?
Si un ídolo puede hacer un milagro, ¿cuánto más Dios? No sé, ¿es así o no es así? Porque entonces estaríamos diciendo que ese Dios mudo, de piedra, de palo, está actuando más poderosamente que el Dios que yo adoro, que es el Dios resucitado, Cristo glorioso. Y no es así. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sobre todo nombre, sobre todo. Por eso es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces no quiero que sean ignorantes, dice. Ahora, dice, y aquí habla, hay diversidad. O sea, quiere decir, hay muchos. Pero en el versículo 7, ahí es cuando él dice, pero a cada uno, o sea, de nosotros, a cada uno de los cristianos, a cada uno de los hijos de Dios, a mí, a usted, a todo aquel que viene a Cristo. O sea, no hay nadie que se quede fuera aquí. Aquí entramos todos, porque a veces decimos, no, solo el pastor, solo el evangelista, solo el músico, es solo la hermana que ora, solo el hermano que ayuna. Yo no, pero dice a cada uno, dice la Biblia, a todos y cada uno de nosotros le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces ahí comienza a numerar, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo en particular como Él quiere. Ya. Entonces aquí nos enumera cuántos dones. Ya hemos visto esto, pero por motivos de que estamos en esta organización de nuevo, vamos a repetir. A ver, alguien, ¿cuántos dones enumera aquí la Biblia? Ya 9 dones, 9. Entonces, ya les enseñé, pero otra vez les voy a enseñar y espero que no se le olvide, porque si usted quiere aprender a operar en lo sobrenatural, lo menos que puede es olvidarse cuántos dones, cómo obran, cómo actúan los dones sobrenaturales del Espíritu de Dios. No se le puede olvidar esto. Entonces, 9 dones que los vamos a dividir en 3 grupos de 3. Bíblicamente no es así, pero según los teólogos, los maestros, y para una mejor enseñanza y aprendizaje, se lo ha hecho así. A ver, alguien en un grupo que me diga cuáles están. A ver, ¿los dones de qué? Yo ya les enseñé esto, pero no, yo les puse dones de, pero ¿cómo se llama? Dones de poder, dones de revelación, y los otros dones de vocales, del intelecto, vocales se llaman. Tienen que ver con lo que uno habla, la profecía, el hablar en lenguas, el esos 3 van ahí en un grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Vocales, ¿no es cierto? Porque vocalizamos con la boca, los 3, ¿no es cierto? Dones vocales. Los de poder, ¿cuáles son? Es fácil: sanidad, milagros, ¿y qué más? Y fe. Entonces los otros 3 vamos a meterlos ahí: fe, sanidades y milagros. Son de poder. Y los de revelación, ¿cuáles son? Discernimiento, sabiduría y palabra de ciencia. Entonces, si ve, hemos hecho 3 grupos de 3 que nos da 9. El orden de los factores no altera el valor del producto, porque bíblicamente no es así, pero lo hacemos así para un mejor entendimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de un grupo,
y lo vamos a hacer de los que más problemas nos causan en la iglesia. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los dones que más problemas causan en la iglesia? Que más controversia hay en la iglesia. Entonces los dones que vocales, el grupo de los dones. Entonces la gente no cuestiona a veces un milagro, una sanidad, la fe, pero cuando habla en lengua ve cómo habla. Cuando da una profecía ve lo que está diciendo. Entonces cuando interpreta ve lo que dice. Entonces los dones que más problemas han causado a la iglesia, ¿cuáles son? Son estos tres, los vocales, profecía, hablar en lenguas, ahí están los tres, los vocales, profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, y por eso usted va a ver que aquí en la Biblia se dedica un capítulo, el 14, a lo que es hablar en lenguas, interpretar lenguas. Y aún habla ahí de la profecía también, porque han sido los que siempre, desde antes y ahora, y lo seguirá siendo, que traen este tipo de controversias. Y no tiene que ser así tampoco. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿Está claro o no entienden nada? Yo tengo ya tengo los dones de poder, está discernimiento, sabiduría y palabra de ciencia. No, de poder no, de revelación. De sanidad y milagro. Entonces ahí estoy mal. Fe, sanidad y milagro. Fe, sanidad y milagros, Poder. 3 dones de poder. Discernimiento. Sanidad y milagros. Los Esos son de poder, discernimiento, sabiduría y palabra de ciencia. Esos son de revelación. ya, gracias. Dones de profecía, Lenguas, profecía, interpretación de lenguas, dones vocales. Entonces, hoy vamos a ver los vocales, que son hablar en lenguas, interpretar lenguas y profecía. Y lo vamos a ver en ese orden, hasta donde avancemos. Bueno, ahora, alguien deme una definición de qué es para usted el don de hablar en otras lenguas. ¿O a qué se refiere? ¿Cómo lo entiende usted? Amén. Gracias, hermano. Puede ser que es hablar en otros idiomas que tú no conoces, sino que es dado por el Espíritu. Ya. Tú no sabes hablarlos naturalmente, sino que es dado por el Espíritu. Ya. De hecho, se refiere a un idioma que uno nunca lo estudió, nunca lo escuchó muchas veces, lo aprendió. Es un idioma que le da el Espíritu Santo para interceder, para cantar, para guerrear, para adorar. Digamos, aquí esto es así. Hay muchos niveles de lenguas. Yo me doy cuenta que hay lenguas que adoran, hay lenguas que guerrean, hay lenguas que cantan, que interceden. Y bueno, ya ese es. Pero la Biblia dice dones o diversos géneros de lenguas. Y la Biblia registra esto, por decir, desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde registra? La primera vez que habla de lenguas, la Biblia, es en Génesis, capítulo 11, cuando en la torre de Babel construían, y Dios, ¿qué hizo? Confundir, traer otros idiomas para que no se entendieran. Pero ya en el Nuevo Testamento podemos decir que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y ahí lenguas de fuego se posaron sobre ellos y hablaron en otros idiomas, dice exactamente la traducción, en otros idiomas. Glorificaban a Dios, hablaban la palabra de Dios, cantaban a Dios. Entonces podemos decir, es un idioma que lo da el Espíritu Santo, sin yo haberlo estudiado, sin yo conocerlo, pero me lo da para interceder. Por lo general es para eso, para interceder. Un idioma diferente.
Yo no no es que el pastor le enseñe a hablar, ni que se le traba la lengua, no, es un idioma fluido, claro. Si alguien lo sabe este idioma, tranquilamente puede interpretarlo y entender lo que está diciendo. Si hubiera en el grupo, en la reunión, alguien que sabe el idioma. Entonces, ese idioma el Espíritu Santo te lo da para, digamos, hay veces que hay personas que han hablado en lenguas, por decir, en una reunión nomás. O hablan en lenguas esporádicamente cuando están adorando y de vez en cuando la gloria de Dios se manifiesta. Pero aquí hablamos del don. Es alguien que recibe ya eso y que queda en él y está en él y tiene que ejercitarse en él. Y aquí estamos enseñando a descubrir tu don para que te ejercites en él, para que, te hagas un diestro, porque es como una, digamos, herramienta que Dios te da. Y si no la ejercitas, digamos, esa herramienta se oxida. O es un canal que el Dios abrió para que por ahí fluya algo, pero si no fluye, ese canal se llena de suciedad, se tapa y no sirve para nada. Entonces el propósito es ese, que usted se dé cuenta y usted fluya o use esa herramienta para que el reino de Dios avance, crezca, para usted mismo crecer espiritualmente. ¿Quién habla? Tiene el don de lenguas aquí, a ver, ¿cuántos oran, interceden en lengua? O sea, de los que han hablado, no esporádicamente, sino de los que se ejercitan en el don de interceder en lengua. A ver, usted, ¿quién más? Nadie más. Ya. Y de las personas que han hablado, hablan así de vez en cuando, esporádicamente. ¿Quién tiene? O sea, muy pocos. Deberíamos anhelar, la Biblia dice, buscar, tener sed, tener hambre. Porque, o sea, si usted no tiene sed, no tiene hambre, no espera nada, no va a recibir nada si no espera nada. Cuando usted estudia medicina, ¿qué aspira o qué quiere? Lo que aspira y quiere lograr es ser un buen médico, un buen doctor, recibir los mejores conocimientos, superarse, hacer un posgrado, actualizarse, ¿o no es así? Igual, si quiere servirle a Dios en el reino, tiene que aspirar lo mejor, a servirle a Dios con lo mejor. A Dios se le sirve así, sobrenaturalmente, con la unción del Espíritu, en el mover del Espíritu. Y si no, estamos siendo mediocres. Esto no viene así por venir. Si bien es cierto, aquí no decidimos nosotros lo que queremos y Él decide darnos, pero esto viene en base a la búsqueda y al deseo que usted tenga en su corazón. Dios no obra a la fuerza, Dios no obra así, Dios obra en base a su deseo, a su anhelo, a su búsqueda. Entonces el don de hablar en lenguas es ese, o sea, un idioma por lo general. Ahora, hay gente que dice, bueno, esto ya cesó, y la controversia es esa. Ahora, la Biblia no dice que ya cesó ningún don. La Biblia dice que después, pero se refiere al tiempo final, ya cuando Cristo venga, quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero no habla de que han cesado los dones del Espíritu, que solo fue para el tiempo apostólico, el tiempo de acá. No, o sea, el libro de Hechos sigue ahí. Ahora, lo otro que hay mucha gente que a veces le da miedo hablar en otras lenguas. Y por lo general a todos los que hablamos en lenguas, la primera vez que hablamos en lenguas nos dio miedo, nos dio temor. Al menos en mi caso fue así. Nos dio una impresión que nos asustamos. Y hubo un momento que hasta pensé yo que no iba a volver a hablar más español.
O sea, no podía hablar. O sea, quería hablar y conversar con la gente, como que conversaba en ese idioma. Y yo digo, "Y ahora". Entonces, ese momento como que te da un poco así de temor, porque es algo no habitual y sobrenatural y desconocido. Pero ahí es lo mejor. Por eso es bueno el conocimiento de la Biblia, por eso es bueno el conocimiento de la palabra, una vez más, porque por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Entonces, al no tener uno conocimiento, dice, no, ¿qué me pasa? Estoy mal. Y hay gente que piensa hasta que son demonios. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento, lo que debemos de tranquilizarnos y dejar fluir. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dejar que fluya. Dejar que fluya toda manifestación del Espíritu, todo don del Espíritu, al menos cuando usted lo recibe, cuando usted no ha sido ejercitado en él, cuando usted todavía no ha logrado entenderlo, es bueno dejarlo fluir para ver a dónde me lleva, para ver qué hago, qué logro hacer y darme cuenta qué es exactamente lo que estoy recibiendo, lo que Dios me está entregando, y así de esta manera poder ejercitarlo con eficacia. Pero el problema es que cuando recibimos alguna manifestación, de una lo retenemos o no lo dejamos fluir, y entonces nunca llegamos a descubrir lo que tenemos. Y se queda en un balbuceo, se queda en un enredo de lengua, se queda en algo así. Entonces es dejarlo fluir. Yo me acuerdo que en mi caso, ahí en la iglesia nunca habían hablado en lenguas. Era primera vez que pasaba esto. Y el pastor, él después me cuenta, él dice que ese momento que comenzó a hablar así, él lo primero que se le ocurría era irme a callar, o sea, que me calle, está haciendo bulla, Dios mío. Pero él dice que a lo que llegó, o sea, no pudo resistir. O sea, fue tanta la fuerza de Dios que me iba a tocar y fue como una corriente que casi hasta se cae. Y él dijo, yo no, esto es de Dios. Y se detuvo y no me hizo callar. Entonces, cada cual tiene a veces uno dice, ¿cómo recibo esto? ¿O cómo viene a mí? Yo lo recibí simplemente porque lo pedí. O sea, antes de conocer a Dios, le dije, Señor, yo quiero el Consolador, el Espíritu. ¿Dónde está? Y a cada reunión que iba pensando en ello. A las 3 semanas, exagerado de haberme convertido, llegó. Y no fue una reunión de oración, así que estuvimos unas 10 personas orando, sentadas. Yo sentí algo raro y bueno, ahí me aguanté, me dio miedo. Ya cuando llegué a la celda, comencé a orar y ahí como que fluí un poco más y ahí conversé con un hermano y él me explicó algo, pero en la noche, en un culto, ya fue algo bien fuerte que yo no pude ya controlarme en aquel tiempo. Pero de ahí yo dije, bueno, ¿qué será esto? O sea, le dejé fluir, o sea, no me importaba nada. Pero me di cuenta que esto me fortalecía espiritualmente a mí. Pero me di cuenta que esto me ayudó a liberarme. Yo en aquel tiempo venía saliendo del mundo, de la droga, del alcohol, hasta del ocultismo. Tenía unas luchas bien fuertes. Oraba y o sea, la lucha seguía. Pero cuando vino esto de hablar en otras lenguas, entonces yo me di cuenta que como comencé a ser más libre, a experimentar más libertad, más fuerza de Dios, más fortaleza, más comunión con Dios. Como que me sentía, o sea, mejor en ese sentido. Entonces yo dije, voy a seguir orando. Y eso me incentivaba porque me hacía bien.
Y de hecho, la Biblia dice que el que habla en lenguas, primero que a sí mismo se edifica. Segundo, no habla a los hombres sino a Dios. Algo que yo también me di cuenta es que cuando yo oraba en lenguas, aunque yo no sabía lo que oraba, pero pensaba, en mi mente yo pensaba, por decir, yo decía, mañana Señor quiero que me bendigas, por decir, con algo económico, un trabajo, yo pensaba y oraba en lenguas, y yo me daba cuenta que mis respuestas a la oración eran inmediatas. Entonces yo decía, cuando oro así, como que Dios me escucha mejor. Entonces por eso oraba. Entonces el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, no habla a los hombres, sino a Dios. Y también dice, habla misterios. Entonces 3 motivos más que suficientes para hablar en lenguas, si usted tiene el don. Imagínese, hablar a Dios, se va a fortalecer, se va a edificar. Y va a hablar cosas que usted no conoce. Puede estar orando por algo, puede estar usted en peligro, pero como está orando en otras lenguas, usted no lo sabe, pero el Espíritu lo está guiando y le está poniendo a orar para que salga de ese peligro. Habla misterios. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer? Se vuelve un arma poderosa para la intercesión. En un grupo de intercesión, si hablamos así, oramos así, guerreamos, olvide, eso va a fluir Dios de una manera especial y sobrenatural. En la casa, si ahí usted comienza a guerrear, usted va a ver, va a palpar, se va a dar cuenta. Eso le digo, yo lo comencé a experimentar, a ver, y por eso lo hacía. Porque a mí nadie me enseñó ahí, yo no sabía ahí nada. Era algo desconocido ahí, pero por lo que yo mismo iba dándome cuenta, yo seguía hablando. Y cuando acordé, o sea, yo me sentí libre de muchas ataduras, cadenas. O sea, ya era otra persona, cambiado totalmente. Igual comencé a orar por personas. Yo veía desde el mes, 2 meses que me convertí, yo veía salir demonios de la gente, sanarse personas. Entonces yo decía, bueno, esto es de Dios. O sea, esto está bien, hay que seguirlo haciendo. Entonces, eso es hablar en otras lenguas. Ahora, alguien tiene una pregunta que hacer, porque no importa si ahí terminamos la clase hoy, pero lo importante es que quede claro. A ver, pregunte, porque cuando pregunta uno, ahí aprende más. Y de pronto usted tiene duda, en algún lugar le dijeron, no, esto no es de Dios, no hable. Hay mucha gente que hablaba en lenguas y ahora ya no habla, porque le dijeron que no era de Dios. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Porque a la final, si Dios me da a mí un ministerio, me da a mí un don, un talento, a mí me va a pedir cuentas Dios. Al pastor no le va a pedir cuentas, a mí me va a pedir cuentas. Dice que a mí me vendrá a pedir cuentas. Y yo siempre digo, en la iglesia hay mucha gente que tiene un talento y lo ha escondido. Hay mucha gente que tiene un talento, un don, pero dice, como tengo tan poco, mejor lo voy a esconder. Y cuando venga el Señor, van a ir a desenterrarlo y a decirle, Señor, aquí está lo que me diste. Pero ¿qué les dirá el Señor? Entonces, no importa, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tienes uno, tienes que hacerlo multiplicar. Recuerde que el que tenía 1 fue el que lo guardó. El que tenía 2 o 3 lo multiplicó. El que tenía 5 lo multiplicó. Pero el que tenía 1 lo guardó. Entonces la iglesia está llena de gente que tiene 1 y lo que ha hecho es guardarlo. Escuche bien. Entonces usted tiene que salir de ahí. Usted no tiene que quedarse ahí. Tiene que desempolvar ahora y activarse y despertarse. A ver, ¿alguien tiene una pregunta?
O sea, sí. O sea, eso le dio, lo primero que le causa a uno es miedo. ¿Por qué? Yo escuchar a otra persona. Ya le da miedo, pero ¿por qué? No sé, o sea, le siento como que no fuera de Dios. Ya. Soy honesto, o sea, le Ya. siento como que no está intercediendo Dios en ese momento. Me da Ya. miedo, o sea, Entonces, eso es lo que digamos, ese es el miedo que tenemos, de decir, bueno, ¿y qué pasó? Sí, o sea, yo he escuchado ¿Es o no es? en el ministerio que anteriormente cuando teníamos la iglesia Ya. allá, se hablaba, alguna vez que estuvimos en acuerdo a oración, hubo muchas personas que alrededor empezaron a hablar lenguas, me acuerdo de la hermana Lili, en ese instante no me daba, pero en otra ocasión me dio mucho temor, o sea, me dio miedo. Ahora- Lo que estaba sostenida las manos, yo solté porque orábamos en círculo, ¿se acuerdan que orábamos en círculo? Ahora aquí, Yo solté y aquí pueden pasar dos cosas. Una, por la enseñanza y la que hemos oído, que nos hemos prejuiciado. Otra, que el enemigo puede estar queriendo hacernos tener miedo para que no fluyamos, no nos soltemos. Entonces yo creo que una de estas dos cosas pueden estar pasando. Cuando nosotros... Entonces por eso hay que ser un poco maduro para recibir la enseñanza. Yo escucho mucha enseñanza de gente que no cree en hablar en lengua. Pero o sea, a mí nadie me mueve de eso. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé, o sea, lo que estoy hablando es de Dios y tengo seguridad. O sea, así venga quien venga y no me va a tumbar eso. Entonces, por ahí, miedo al inicio yo tenía en el sentido de que, o sea, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿a dónde me estoy yendo? Porque es un fluir en el espíritu, es una dimensión diferente. La oración en lenguas, en el espíritu, en fluir así, es en otra dimensión. Entonces, pero como yo le digo, cuando uno al menos también escucha enseñanza que dice nuestro, entonces ahí uno, y a veces también, digamos, otros como no han recibido, entonces y dicen, no, yo no voy a buscar y lo que menos, a mí no me interesa. Entonces, pero, o sea, no, o sea, sí, yo digo, bueno, Señor, yo me rindo. O sea, lo que uno tiene que hacer es rendirse. Y bueno, si tú me lo quieres dar, Señor, amén. Y si no, no pasa nada. Tampoco me voy a morir por eso, ni me voy a angustiar, ni me voy a desesperar y voy a decir, bueno, no soy hijo de Dios. Hay también otro extremo que dice, si no hablas en lenguas no eres cristiano. O sea, a Dios yo no le puedo, o sea, condicionar o poner en una fórmula, sino dejarlo que Él sea Dios. O sea, no le puedo decir ni no quiero. La Biblia dice, si los recibiste, ¿por qué actúas como que si no los recibiste? Y si no los recibiste, entonces, o sea, si lo tengo, pues amén, gloria a Dios. Y si no, no pasa nada tampoco. Pues ya vamos a ver de otros dones. De pronto ahí está mi don y yo voy a fluir en eso. Pero la mayoría, yo me he dado cuenta que también cuando uno habla en lenguas, como que es la llave que te abre la puerta al mundo espiritual. Escúcheme bien, no es la Biblia, no lo dice. Personalmente es mi apreciación que todo comienza ahí. Para ingresar y entrar al mundo espiritual y sobrenatural, comienza ahí. Es como una llave. Así es. Yo hablo por experiencia, ¿no? El moverse en hablar en lenguas es otro nivel. Es otro nivel, es como que usted se sube a la nube de la gloria y de ahí puede darlo por hecho todo. Es una dimensión sobrenatural. Y hay que vivirlo para poder experimentarlo. Y sí, ahí vamos a quedar porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a orar y vamos a hablar la otra semana de interpretación de lenguas, después de profecía. Si avanzamos los dos, buena hora, yo creo que sí. Pero bueno, este es
un don que tiene mucho controversia y hay que aclarar bien. La Biblia no dice que no hable en lenguas, dice que hable, sí dice que mantenga el orden. Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver también. O sea, por decir, en una reunión como esta, que estamos gente ya conocedora de la Biblia, o sea, puedes hablar en lengua. Claro que en una reunión de evangelismo, de inconversos, ahí ya sería imprudencia. O sea, eso ya más depende también del conocimiento de la palabra que uno tenga. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos active, o si no lo tiene usted, que le dé, anhélelo. No tiene que hacer nada, simplemente anhelarlo, creer y recibir. Padre, te damos gracias por este momento. Tu palabra dice que donde están dos o más en tu nombre reunidos, ahí estás tú. Y esta es una enseñanza que el objetivo principal es primero honrarte, conocer más de ti, pero también activarnos, despertarnos espiritualmente para servirte en este nivel que tú quieres, Señor. De pronto siempre nos falta y tratamos de aprender todos los días, Señor, pero el deseo que tenemos es servirte a la manera tuya, Padre. Perdónanos por no haberlo hecho, por no hacerlo. Límpianos, Señor, y ahora oro que esa presencia, ese fuego tuyo que vino el día de Pentecostés, venga sobre todos los que reciben esta enseñanza, sobre este ministerio, Padre. Oh, Jesús, te amo. Tu palabra dice que vino un estruendo, un viento recio, sopló, llenó la casa donde estaban. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora el Señor pone esa presencia, esa unción, esas flamas de fuego, es sobre tus hijos, sobre tu pueblo, es sobre nuestra vida. Despierta nuestros sentidos espirituales y llévanos a esa dimensión, Señor. Más, Señor, de ti. Bautízame, dígale, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Jesús dijo que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Oh sí, Señor, bendecimos a aquellos que recibirán esta enseñanza más tarde, mañana, en otro rato. Oh Señor, que la gloria, el Shekinah, la presencia y ahí el fuego de Dios, impartimos, Señor, lo que estamos hablando, lo que nos diste un día, lo que estamos testificando, que es algo real, que es algo que lo podemos vivir, palpar. Tómelo ahora en el nombre de Jesús. Reciba ese fuego y ahí está quemando el fuego, la gloria de Dios. Y si Dios le pone a hablar en otro idioma, hable, fluya. Te amamos, mi Señor, y te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Padre.